está alumno que no esté el momento de que estemos revisando las pizarras, pues va a tener menor nota, ¿ya? Menos 1 punto o tal vez menos 2 puntos. No sé, probablemente hagamos algunos papelógrafos también. Les voy a dar algunas otras actividades como apoyo, leer algunos artículos para que sea un poco más dinámica y más activa, en este caso, avance de la materia, ¿no? De bioquímica 2. Respecto a la bibliografía, bueno, entonces, como podemos ver, ahí el metabolismo cumple funciones en la diapositiva muy importantes, ¿no? Generar precursores, producir energía, generar intermediarios que van a servir como precursores de otras biomoléculas, producir energía para el proceso biosintético, en algunos casos inclusive el proceso de degradación. Por ejemplo, la glucosa cuando se degrada se tiene que fosforilar y para fosforilarse que necesita ATP. Por tanto, el ATP, ¿de dónde viene? Principalmente de la degradación de carbohidratos. Y la principal forma como se produce es a través de los procesos oxidativos y por fosforilación oxidativa. Entonces, vamos a hablar de todos esos detalles, de ver qué es el metabolismo y ya les dije, este proceso, muy suave voy a hablar simplemente para que entiendan qué es el metabolismo, es esas transformaciones que dentro de las células se lleva a cabo en las biomoléculas. Entonces, la glucosa, por ejemplo, ¿de dónde viene? Principalmente de los azúcares. El azúcar que nosotros consumimos en el té, en los refrescos, contiene glucosa y contiene fructosa, ese disacárido, ¿no? Que en este caso es la sacarosa. Nuestro organismo, ¿qué hace? Degrada. ¿Dónde? En el intestino, a través de enzimas, en este caso la sacarasa, desdobla en glucosa y fructosa, y esas a través de moléculas transportadoras, que no pueden atravesar la membrana, hace que ingrese a la célula. Esta molécula luego va a entrar a una vía metabólica, en el caso de la glucosa, a la glucólisis. ¿Qué está haciendo? Produciendo intermediarios, transformándose en otras biomoléculas. Y posteriormente, ese piruvato que se genera en el citosol va a entrar a la mitocondria. ¿A dónde? Al ciclo de Krebs, que es un ciclo central del metabolismo. Y ese ciclo va a generar procesos oxidativos produciendo NADFAT, son coenzimas, como verán aquí, reducidas, produciendo ATP, produciendo GTP, energía, y esas coenzimas van a transportar los electrones a la cadena. ¿Con qué finalidad? A la cadena respiratoria, producir ATP por ese proceso energético a través de la bomba de protones que se genera en la mitocondria. Vamos a hablar de todo eso, ¿ya? Entonces, esa energía que se está produciendo a través de la transformación de biomoléculas mediante el catabolismo, ¿quién usa? El anabolismo. ¿Y qué hace el anabolismo? A partir de moléculas pequeñitas que ese catabolismo está generando, va a empezar a usar para sintetizar moléculas grandes. Por ejemplo, quiero sintetizar proteínas porque mi organismo necesita para producir las proteínas estructurales, para producir esas enzimas que son importantes en los procesos degradativos, entonces yo tengo que anabolizar, hacer el anabolismo, es decir, biosintetizar esas biomoléculas. Y para eso, pues, necesito precursores, pequeñas biomoléculas que generamos en el organismo, que van a servir de base para que se sinteticen esas grandes moléculas que son importantes. O sea, las proteínas que tienen aminoácidos. Los aminoácidos, ¿de dónde vienen? De la alimentación. Pero si yo no me alimento, tengo que generar aminoácidos. ¿Qué aminoácidos genero? Los no esenciales. Entonces, mi cuerpo tiene esa posibilidad, esa capacidad de producir aminoácidos no esenciales, que después van a servir como ladrillitos para que mi cuerpo sintetice proteínas. ¿Y qué función cumplen esas proteínas? Muchas funciones enzimáticas, esos anticuerpos que nos defienden del COVID y hemos visto que este virus nos mata, precisamente, pues en realidad, como podemos ver, nos defienden. ¿Por qué? Porque esas proteínas son los anticuerpos y esos soldaditos son los que nos defienden de que este virus haga estragos como ha hecho al inicio, ¿no? Ha matado mucha gente, una pequeña célula en este caso
un pequeño virus que tiene material genético, en este caso la RNA, ha producido una serie de cambios, transformaciones en nuestras células, dando lugar inclusive a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, bioquímica está interrelacionada con todo eso que estoy hablando, las funciones en el organismo y hacer de que, por ejemplo, comamos mucho carbohidrato es malo. Y en Cochabamba comemos mucho, ¿verdad? Comemos en exceso. El cochabambino vive para comer, ¿no es cierto? No come para vivir en realidad. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? Vean, mucha glucosa que está yendo a sintetizar en esta diapositiva, ácidos grasos. Esos ácidos grasos se convierten en triglicéridos, que son las grasitas, y empezamos a acumular en el vientre, en los brazos, en la cara, en el cuello, en las piernas, o sea, y eso se acumula también en el hígado, produce hígado graso. Entonces estamos hablando ya de ese desequilibrio porque no comemos lo que realmente el organismo necesita, no hacemos ejercicio, está generando una enfermedad. ¿Y qué enfermedad es? La obesidad. Al contrario, no me alimento, no tengo nutrientes que voy a empezar a producir, en este caso, desnutrición. Es otro problema, es una enfermedad la desnutrición, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un equilibrio de ese proceso metabólico en el organismo para tener un estado saludable, ¿no es cierto? Y bueno, ya les dije, es importante el metabolismo porque cumple funciones vitales en el organismo y cómo se transforma una molécula a través de vías. En la glucólisis, por ejemplo, son 11 enzimas las que participan haciendo la transformación de una molécula en otra. Entonces, glucosa se fosforila, glucosa 6-fosfato y va a seguir una serie de reacciones para finalmente llegar a producir 2 moléculas de piruvato, de 3 carbonos. Entonces, a esa serie de reacciones de la vía glucolítica se conoce como ruta o vía. Es una serie de, en este caso. Doctora, buenas Doctora, noches. Sí, buenas disculpe que le noches. interrumpamos, doctora. Es que no está compartiendo pantalla, o bueno, no se está cambiando. Al menos no vemos. Pero qué raro, porque ahorita yo estoy compartiendo. Voy a volver a entrar entonces. Algo pasa con mi computadora, está mal, tengo que comprar otra, chicos. Me hace renegar mucho. Vamos a volver a compartir, ¿ya? Creo que se pierde la señal y no va. Ahora sí. Un ratito, un ratito. ¿Y ahora ven mi pantalla? ¿Logran ver? Ahora sí, doctora, se puede ver. Ya. Entonces, simplemente aquí no estoy dando el tema. Lo que quiero que comprendan son conceptos grandes. Una vía es aquella serie de reacciones. Vemos aquí, A se transforma en B, B en C, C en D, D en E en F, F en G, G en H, H en I y en J. Y en cada una de estas reacciones está participando una enzima. Por ejemplo, glucosa a glucosa 6-fosfato por la exocinasa o glucosinasa. La glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Eso sería C. Fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Después se cliva en dos triosas, gliceraldehído 3-fosfato de hidroxiacetona. Y gliceraldehído 3-fosfato continúa y produce 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonol piruvato y piruvato. Aquí coincide, es como que si yo estuviera hablando en esta imagen de la vía glucolítica. Entonces, una serie de reacciones que se llevan a cabo a través de enzimas y esa es una ruta o una vía. Y en este caso, ¿cómo se llama? Glucólisis. ¿Por qué glucólisis? Porque está ligada a la glucosa. ¿Y qué hace? Esta vía lisa, degrada, por eso el nombre de glucólisis de la vía.
¿ya? Entonces, hay varias vías en el organismo y pues dentro de estas, las principales, la catabólica, la de degradación, la vía anabólica de biosíntesis, hay vías anapleróticas, por ejemplo, las anapleróticas lo que hacen es interrelacionar una vía con otra. Por ejemplo, relacionar la vía glucolítica con el ciclo de Krebs. Ahí vamos a ver una serie de reacciones enzimáticas que van a hacer de nexo entre una vía y otra. Y también puede haber vías anfibólicas. Y cuando digo anfibólica, es una vía que hace ambos procesos, tanto anabolismo como catabolismo. ¿Ya? Ahí están las vías anfibólicas. Entonces, hay varios tipos de vías. Por ejemplo, degradar los ácidos grasos es una vía catabólica. Degradar las proteínas, vía catabólica. Si yo sintetizo triglicéridos, ¿qué tipo de vía sería, chicos? Hola. Anabólica, doctora. El ciclo de Krebs, por ejemplo, hace los dos procesos, participa en el anabolismo y participa en el catabolismo. Entonces, ¿qué tipo de vía sería? Ya les he explicado hace rato. ¿Cuál de las cuatro? Anfibólica, doctora. Anfibólica, ¿no es cierto? Bueno, y se interrelacionan, sí, porque el catabolismo a través de esas reacciones produce pequeñas moléculas. ¿Cuáles son los productos? Agua, dióxido de carbono, amonio, produce algunas moléculas NAD, H, FAT-H, y eso usa el anabolismo para sintetizar moléculas grandes. Entonces hay una interrelación entre estas, ¿ya? Voy a pasar rápidamente y cuando digo anfibólica es el ciclo de Krebs. Tiene también una serie de reacciones donde se transforma la acetilcoenzima. ¿De dónde viene? De la glucólisis. ¿De dónde viene? De la beta-oxidación. Prácticamente los ácidos, los aminoácidos también producen acetilcoenzima. Y todos estos, ¿dónde terminan de catabolizarse completamente? En el ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs es muy importante porque genera muchas funciones. ¿En qué está participando? En la síntesis de ácidos grasos, colesterol, en la oxidación de aminoácidos, en la síntesis de aminoácidos, en la síntesis de porfirinas, la síntesis del LEM. El LEM es importante para producir, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina es una porfirina porque tiene el LEM. Entonces son hemoproteínas esas, ¿no? En que participa el ciclo de Krebs en el catabolismo de aminoácidos, en la oxidación de aminoácidos, también participa en la gluconeogénesis. Cuando digo gluconeogénesis, es la síntesis de nueva glucosa. Como verán, este ciclo es vital, fundamental. No es feo, cuando uno lo explica y van a ver con el tiempo, interrelacionar y ver las funciones de este ciclo es muy importante porque participan muchas cosas. Por ejemplo, alfa-cetoglutarato puede venir de glucosa y este puede transformarse en glutamato y glutamato es un neurotransmisor, o descarboxilarse glutamato y transformarse en GABA. ¿Y GABA qué es? Un neurotransmisor inhibitor. Vean, el ciclo de Krebs en ese ejemplo que les estoy dando está participando en esa función de producir neurotransmisores que van a ser vitales para esos procesos neurológicos que en realidad rigen muchas funciones en el cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces las anapleróticas, les dije, unen unas rutas con otras, hacen ese nexo y son reacciones específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando piruvato se transforma en acetilcoenzima, es a través de la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Y ¿qué pasa cuando las grandes moléculas se degradan? Almidón, glucógeno, se transforma en acetilcoenzima. Entonces, el catabolismo es convergente. ¿En qué está convergiendo? En esta molécula central. En cambio, el anabolismo es divergente porque a partir de esta molécula, fíjense,
Se puede sintetizar colesterol, hormonas esteroideas, ácidos biliares, vitamina K, ácidos grasos, fosfolípidos, eicosanoides, triglicéridos. Entonces, a partir de esas moléculas pequeñitas, nosotros podemos sintetizar moléculas mucho más grandes. ¿Y dónde está el ciclo central? Acá, que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Y bueno, no es nuestro temario. Por ejemplo, estoy viendo acá cómo los alimentos nosotros ingerimos como polisacáridos, después se transforman en la fase 1 de lo que es el metabolismo a través de la digestión en pequeños monosacáridos. Ahí, por ejemplo, la sacarosa en glucosa y fructosa. Y este monosacárido va a entrar ¿dónde? A la glucólisis. Luego, ¿en qué se transforma piruvato, acetilcoenzima? ¿A qué fase está entrando? A la segunda fase. Luego, a la tercera es ingresar ¿dónde? Al ciclo de Krebs y hacer fosforilación oxidativa para producir ATP. Y el producto final de ese carbohidrato es dióxido de carbono, NAD, esto está mal escrito, y FAT. Aquí he puesto mal, era NADH, ¿ya? Y lo mismo, yo quiero sintetizar glucosa, lo hago ¿cómo? A partir de un intermediario del ciclo de Krebs. Puede ser oxalacetato, y va a ser la inversa, y va a producir glucosa. Estoy haciendo gluconeogénesis. Esta glucosa inclusive puede ir a producir después polisacáridos, glucógeno. Entonces estoy hablando de, en este caso, anabolismo, ¿no? Y las grasas, vemos ahí, se transforman, las grasas son los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos cuando catabolizan, y los ácidos grasos al hacer beta-oxidación, acetilcoenzima. Y está donde ingresa a oxidarse completamente al ciclo de Krebs. Las grasas son muy energéticas, por eso se almacenan y producen esos daños, ¿no? Y bueno, a nivel de carbohidratos, por ejemplo, hace rato les dije, el almidón que nosotros consumimos es pura glucosa, se degrada por una vía, produce 2 piruvatos, luego acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, pero no, yo quiero ir a producir glucógeno, entonces la glucosa no va a ir a hacer este proceso catabólico, sino va a ir a almacenarse en forma de ¿qué? En forma de glucógeno. ¿Y para qué almacenamos en forma de glucógeno la glucosa? Porque mi organismo no todo el tiempo va a estar comiendo, va a tener ese aporte continuo de glucosa, no. Necesito yo tener un almacenamiento para que cuando yo haga un ejercicio intenso, por ejemplo, pueda liberar glucosa. ¿Y de dónde viene? De este polímero que es el glucógeno. Entonces, todo lo que estoy hablando, chicos, es metabolismo. Las proteínas de igual manera. ¿De dónde vienen? De las carnes. Hay cereales que tienen proteínas. Por ejemplo, la quinoa es alta en proteínas. ¿Qué genera esto? Aminoácidos. ¿Quiénes degradan las proteínas? Las proteasas. Hay muchas proteasas. ¿Quiénes son? En este caso, las carboxipeptidasas, tenemos las aminopeptidasas, tenemos ahí pepsinógeno y varias enzimas que en el intestino degradan estas en aminoácidos. Son estos productos sencillitos los que entran y estos se transforman ¿en qué? En cetoácidos, y estos es donde van a ir al ciclo de Krebs, a generar energía, intermediarios, precursores de otras biomoléculas, y el amoníaco se elimina en el hígado en forma de urea y a través de los riñones mediante la orina. Entonces, vamos a ver cómo estas moléculas se transforman en otras en el organismo, y eso es metabolismo, ¿ya? Ahí vamos a hablar del metabolismo de carbohidratos. ¿Qué vías comprende? La glucólisis. ¿Degradación de qué? De la glucosa. ¿En qué? En piruvato. La glucogenólisis. ¿Degradación de qué? Es del glucógeno. La gluconeogénesis es síntesis de qué? A partir de lactato, a partir de piruvato, a partir de aminoácidos o de glicerol, que sintetizamos glucosa.
Vamos a hablar de otra ruta, que es la vía de las pentosas. ¿Para qué sirve esta vía? Para producir ribosa 5-fosfato. Este azúcar es muy importante para la síntesis de purinas, en realidad nucleótidos, ¿no? Nucleótidos, ácidos nucleicos. Y bueno, entonces las vías que comprenden el metabolismo de carbohidratos son glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis, la vía de las pentosas, la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno, y también acá está ausente la vía de los ácidos urónicos, y con eso comprende lo que vamos a ver en el metabolismo de carbohidratos. Todas esas vías, entonces, las vamos a describir a detalle en cada una de nuestras clases, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Porque simplemente estoy explicando lo que vamos a avanzar, no es tema todavía, ¿no? Viendo las imágenes de lo que podemos sacar para que ustedes comprendan qué vías comprenden el metabolismo de carbohidratos. Pregunto, glucogenólisis, ¿será una vía de biosíntesis o una vía de degradación? ¿Degradación, doctora? Sí, porque dice lisis, ¿no? Y lisis, ¿qué es? Degradación. Entonces, eso tenemos que en bioquímica aprender, no de memoria, de, ay, glucogenólisis es, pues, no. ¿Qué dice la palabra? Dice gluco. ¿De dónde viene? De glucógeno. Glucógeno, dice ahí, ¿no? Glucógeno. ¿Y qué estamos aumentando? Lisis. Y eso que me está diciendo, que es una vía que degrada el glucógeno. Ahora aquí estoy hablando de gluconeogénesis. Neo, que es nuevo, génesis, formación. ¿Qué es esta vía? Síntesis de glucosa. Y si hay mucha glucosa, se va a sintetizar el glucógeno. ¿Y esa vía con qué nombre se conoce? Glucogenogénesis, es decir, síntesis del glucógeno. Entonces, hasta ahorita, la gluconeogénesis, la glucogenogénesis son vías biosintéticas, ¿no? Anabólicas. Y la vía de las pentosas es una vía anaplerótica. ¿Por qué será anaplerótica? ¿Aló? Porque comprende tanto anabolismo como catabolismo, hace las dos cosas, ¿ya? Bueno, ahí está la glucólisis. No voy a hablar de eso. Vemos cómo no, la glucosa entra a la vía de la glucólisis, si no hay oxígeno se transforma no en piruvato en lactato, este puede ir a hacer gluconeogénesis y producir glucosa, puede el piruvato después sintetizar aminoácidos. ¿Para qué sirven estos aminoácidos? Para sintetizar proteínas. Puede también el piruvato producir acetilcoenzima, estos ácidos grasos, estos triglicéridos. Fíjense, entonces la glucosa puede transformarse en muchas otras biomoléculas, ¿no? Puede dar lugar a aminoácidos, estos van a ser precursores de proteínas, puede dar lugar a ácidos grasos y estos triglicéridos. Puede la ribosa 5-fosfato que se puede producir a partir de glucosa, pues también producir RNA, ADN, es parte de ese proceso. Entonces, el metabolismo es muy interesante, chicos. Hay muchos procesos que hacen que el cuerpo transforme unas moléculas en otras, ¿no? Como las proteínas se degradan, producen aminoácidos, los aminoácidos entran a la mitocondria, al ciclo de Krebs, a degradarse, y estos van a ir a generar otros intermediarios dando lugar a otras biomoléculas. Por ejemplo, puedo ir a producir colesterol. ¿Por qué? Porque necesito producir colesterol, es precursor de hormonas esteroideas. Mi cuerpo requiere eso para muchas funciones. ¿Qué hacen las hormonas? Regulan muchos procesos metabólicos, ¿no es cierto? Y a nivel de lípidos, vamos a hablar de la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La síntesis de ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos. Y a nivel de degradación, la lipólisis, que en este caso es la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos más glicerol. Y el ácido graso,
Cuando hace beta oxidación, ¿qué produce? Acetilcoenzima A. Y acetilcoenzima A, que viene de la degradación de los triglicéridos, puede ir a sintetizar colesterol o puede ir al ciclo de Krebs a generar energía, ¿no? Entonces, el metabolismo es muy interactivo. Vamos a hablar, por tanto, en este proceso metabólico de los lípidos, de la lipogénesis, de la síntesis de triglicéridos, de la síntesis de eicosanoides, vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos, de la degradación de triglicéridos, de la degradación de ácidos grasos, de la síntesis de colesterol, de la degradación del colesterol, de la síntesis de hormonas esteroideas. Vamos a ver cómo se producen los cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. Entonces, todo esto comprende el metabolismo de los lípidos. Y en cada capítulo, pues vamos a hablar en primer lugar de la beta oxidación, después de la lipogénesis y así avanzando, ¿no? En todo el año. En este caso, el segundo, el temario para el segundo parcial. Y a nivel de proteínas, que comprende la degradación de una proteína, la síntesis de un aminoácido, hay procesos que se llevan a cabo, transaminación, desaminación, síntesis de la urea, y cómo la parte carbonada se degrada, entra el ciclo de Krebs a generar energía, cómo estos aminoácidos pueden derivarse en aminas, neurotransmisores, estoy hablando de la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Entonces todos esos neurotransmisores derivan de aminoácidos y son aminas biógenas, no son aminoácidos ni son proteínas, pero sí vienen de los aminoácidos, ¿no? Y también vamos a hablar de cómo se forman, porque las proteínas, cuando se degrada en exceso, producen cuerpos cetónicos, igual que los triglicéridos. Y vamos a hablar, no en este capítulo de las proteínas, sino en el capítulo de los lípidos, de la síntesis de cuerpos cetónicos. También en el capítulo de carbohidratos vamos a hablar de la síntesis de cuerpos cetónicos. Y bueno, chicos, ahí puedo ver cómo el ciclo de Krebs está participando en esos procesos de oxidación, de degradación de aminoácidos que generan intermediarios del ciclo de Krebs, y estos van a servir para sintetizar. A partir de aminoácidos que sintetizo, por ejemplo, glucosa. Puedo sintetizar acetilcoenzima, esto ir a sintetizar colesterol, ir a sintetizar triglicéridos, ir a sintetizar fosfolípidos. Entonces, las proteínas, los aminoácidos pueden transformarse también en otras biomoléculas, pero a veces no en todo, porque yo no puedo sintetizar aminoácidos esenciales. Eso no produce mi cuerpo. Entonces, tiene que venir de la alimentación, ¿verdad? Y ahí les muestro todo lo que pasa en el cuerpo a nivel de carbohidratos, a nivel de lípidos y a nivel de proteínas. Y finalmente, cuando terminemos bioquímica 2, de ver y comprender, vamos a poder interrelacionar los carbohidratos con los triglicéridos con los carbohidratos, con las proteínas y al revés. ¿Y quién es en realidad la vía que hace que se transporten estas biomoléculas? La sangre. ¿Y de dónde transporta esa sangre, estas biomoléculas? De diferentes tejidos. Por ejemplo, el hígado es nuestro laboratorio bioquímico y este hígado es el que va a ir a producir glucosa, por ejemplo, en el caso de que yo no tenga y no consuma, el hígado va a ir a hacer gluconeogénesis, ¿no? Y esa glucosa va a exportarla a la sangre y ¿dónde va a llevar? A los tejidos, músculo, para mover, flexionar mis músculos para poder hablar, para poder hacer ejercicios, a mi cerebro, fundamental para que mi cerebro funcione, va a llevar a mi corazón porque esa bombita que está bombeando esa sangre necesita energía y la fuente de energía es la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, hay una interrelación también a través de la circulación en los diversos tejidos, ¿no?
y donde se llevan a cabo estas rutas al interior de las células. Y en cada compartimiento de una célula hay diferentes procesos. Por ejemplo, a nivel de mitocondria, que se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que se lleva la beta-oxidación, se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, se lleva a cabo el catabolismo de aminoácidos. A nivel de lo que es el citosol, que se lleva a cabo la glucólisis, la gluconeogénesis, la vía de las pentosas, la síntesis de esos gases, la síntesis de colesterol, la síntesis de nucleótidos, la síntesis de ácidos. En realidad, los ácidos nucleicos no se sintetizan en el citosol, sino se sintetizan en los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, cada compartimiento hace diferentes procesos metabólicos, diferentes vías. Y esto tiene que estar controlado y regulado. ¿Y quiénes regulan? Las enzimas. Son las que van a controlar y regular. Y no olvidemos una enzima que es una proteína. Entonces, ¿dónde está codificada esta proteína? En los genes. ¿Qué tienen que hacer para producir esos genes proteínas? Se tienen que expresar, es decir, transcribir y traducir. Transcripción, ¿qué quiere decir? Transformarse en ARN y traducirse es en una proteína, ¿no? Y bueno, entonces es un pantallazo que les he dado hoy día para que ustedes comprendan un poquito lo que es el metabolismo y de lo que vamos a tratar en nuestra materia de bioquímica 2. Ahora me voy a la bibliografía. Yo les he pasado que no se considere que yo estoy pidiendo que lean los 8 o 6, creo que he pasado 6 libros nomás a ustedes. Tengo más libros, inclusive en PDF yo les puedo pasar. Eso es para que cuando no entiendan en uno de los libros una parte, uno lee o no hay toda la información y tú puedes ir y encontrar en un subtítulo, por ejemplo, estoy buscando, qué sé yo, el ciclo de la urea y dentro de eso no me explica bien este libro, pues el otro libro me explicará mejor. Entonces tengo esa posibilidad yo mediante los PDFs que les he mandado, ustedes puedan revisar libros. El libro base que yo utilizo es el libro de Harper, porque no olvidemos, si bien somos bioquímicos, estamos ligados con la salud, entonces tenemos que interrelacionar la parte con la salud humana, ¿no? Y en este caso el libro de Harper relaciona más. Entonces, el libro que uso es el de Harper, pero también hay muchos otros libros, el de Leninger, el de Boed, hay de Leninger, cualquier libro de bioquímica sirve como apoyo, pueden ustedes consultar, ¿ya? Y no sé si tienen algunas preguntas respecto a lo que les he explicado de cómo va a ser el avance de materia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a las pizarras que nos mencionó, nos dijo que ya la primera pizarra tendríamos que hacerlo. ¿Sería de este tema para que el siguiente ya tendríamos para con qué avanzar? Es glucólisis el tema que vamos a ver la próxima clase, mañana. Nuestro tema es glucólisis. Tendrían que ya presentarme la pizarra para mañana, pero es muy rápido, ¿no? Entonces yo voy a dar, en este caso no vamos a presentar para esta semana, para mañana, sino para el próximo lunes, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Hay otras preguntas o todo está claro? Doctora, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. ¿Sí? La práctica de bioquímica 2, el 01, ¿da usted también? No, yo no doy ningún grupo de práctica, yo solo doy teoría, no tengo horas de práctica. Usted no tiene, muchas gracias. Van a pasar con el doctor Duberlin. Se le ha pedido y hablado que su práctica tiene que ir relacionada con la teoría, ¿no? Porque yo voy a hablar de manzanas y el docente de práctica habla de peras, no va, ¿no ve? Entonces espero que el doctor apoye porque
avanza, preparación de soluciones. Yo ya le he dicho, eso para bioquímica no me sirve, tiene que avanzar cosas que estén ligadas con el metabolismo, ¿no? Y no sé cómo cada uno sabe lo que hace, qué avanzará, desconozco, tampoco sé, no sé qué temas avanza, pero sé que hace preparaciones de soluciones, ¿no? Pero pues tanto eso en bioquímica no apoya, tiene que ser temas que estén ligados a lo que uno avanza, ¿no? Para que tenga el apoyo, la teoría con la práctica y esté interrelacionada. ¿Hay más preguntas? ¿Hola? Si no hay más preguntas, no tienen ninguna otra pregunta, ninguna duda, ¿verdad? Nos veríamos mañana en nuestra clase a la 1:30. Va a ser presencial, ¿ya? Pues está bien, doctora. Yo prefiero que sea presencial porque no es lo mismo una clase presencial a una clase en línea. Es diferente, hay más contacto, hay interrelación, ¿no? Y sí, tal vez en periodo de exámenes, por colaborarles, podríamos hacer algunas clases virtuales, porque creo que la facultad ha considerado las dos formas de avanzar la teoría, ¿no? Tanto la forma virtual como la presencial. Así estamos, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, Porque la como, clase es a las 12:15. no, 1:30 es mi clase. A ver, es 1:30, no es 12:15. ¿Quién les ha dicho 12:15? Doctora, es 1:30. 1:30 es la clase, es de 1:30 hasta las 15:45, 4:15. Son 3 periodos juntos. Está bien, doctora. Probablemente, Sí, me confundí. Perdón, doctora. probablemente la clase del doctor Duberlin sea en ese horario, ¿no? No sé, creo que es el mismo horario, ¿no? Del doctor Duberlin, en el mismo horario pasa. No sé ni los horarios del otro grupo, el 401 debe ser, o 10 creo que es, ¿no? Si no hay más preguntas, quedamos acá y nos vemos mañana en la clase, ¿ya? Está No bien, se doctora. olviden conformar sus grupos para trabajar las pizarras. De 10 Buenas personas, ¿no? noches, hasta luego, que les vaya bien. Y mil disculpas por hacerlos entrar en domingo, chicos. ¿Qué? ¿Qué decías, perdón? De 10 personas, ¿no, doctora? Los grupos para los pizarros. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Los grupos van a estar conformados de 10 personas o de cuántas personas, doctora? Si son 80, haremos una cosa, llenaremos con 8 primero. Y si dije de 10, pero primero haremos de 8, porque hay algo que me he olvidado decirles, no es obligatorio hacer las pizarras. No todos, si quiero yo no hago, pero no tengo los 10 puntos. Esa persona va a ser evaluada sobre 100 y no va a tener los 10 puntos de colaboración, apoyo en este caso por el trabajo que estás realizando. ¿Ya? Lo de las pizarras no es obligatorio. Pero pregunten a sus compañeros, es importante que trabajen y hagan las pizarras porque van a tener un apoyo ahí, ¿no? Entonces, haremos nuestros grupos primero de a 8 y si tenemos gente que quiere participar y todos participan, recién completamos de a 10, ¿les parece? Grupos de a 8, ¿ya?
y si sobran y no hay más grupos donde se puedan inscribir, recién ponemos a 9 o 10, ¿ya? Está bien, doctora. Bueno, chicos, nos retiramos.